Amigas y amigos de la comunidad unavista, reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Óscar Vanegas Landines, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, sede José Acevedo y Gómez. El siguiente video vamos a trabajar los conceptos básicos de qué es la programación de computadores. Nos vamos a internar en básicamente 5 interrogantes, las cuales a lo largo del video las iremos resolviendo y vamos trabajando los conceptos. Así que una vez más, bienvenidos y empecemos. El primer interrogante de este video es: ¿qué es la programación de computadores? Unos lo definen como un arte, otros como una ciencia. En general se define como el estudio, ¿sí?, de hacer que una computadora haga lo que el usuario como tal nosotros queremos. ¿Sí? Es el ingresar en una computadora una secuencia, una serie de órdenes con el fin de que se ejecute un proceso y se logre un objetivo, así como digamos como al trabajar en una calculadora, ¿sí? Estamos en esta parte y miramos que aquí estamos haciendo la cuestión de ingresar un dato, ingresar una instrucción, ¿sí? Entonces pongamos por decir que 2 más 2 nos da 4, ¿sí? Pero todos esos pasos tienen que ver con una secuencia, unas órdenes, ¿sí? Algo que la máquina debe entender, interpretar y procesar para obtener el resultado. Acontecimientos importantes en la evolución e historia de los lenguajes de programación. 1953. Job Backus propone el desarrollo de un nuevo lenguaje. En ese momento nace el Fortran. 1954. Un equipo de IBM comienza a trabajar en el Fortran. 1957. IBM desarrolla la primera versión de este lenguaje. 1959. El profesor John McCarthy y sus alumnos desarrollan el LISP. 1960. Se reúnen representantes de Europa y de Estados Unidos para la creación de un nuevo lenguaje. Ahí es donde se surge Algol. 1960 fue creado el COBOL. 1962 se publica un libro de Kenneth Everson, A Programming Language, del cual habla sobre el ALP. Mitad de la década de los años 60, el ALP es implementado por IBM en una versión conocida como ABL 360. 1965 aparece el BASIC. 1966 aparece el Fortran 4, versión más avanzada de su predecesora. 1968 se implementa una nueva versión multipropósito del Algol. Finales de la década de los 60. Está disponible para el mercado en general el sistema de lenguaje APL. 1970. Niklaus Wright diseña el Pascal. 1972. Se desarrolla en la Universidad de Aix-Marseille de Francia el Prolog. 1972. Dennis Ritchie crea el lenguaje C. 1977 aparece el Fortran 77. Finales de la década de los 70. Niklaus Wright dirige el desarrollo de Modula 2. Principios de la década de los 80. Se desarrolla el lenguaje C++ o C++. 1985 se crea el Clipper. 1986 aparece Clipper Autumn 86. 1987 Clipper Summer 87 aparece en escena. 1990 aparece el Fortran versión 90. Principios de la década de los 90. James Gosling y su equipo comienzan a desarrollar Java. 1993 se desarrolla el lenguaje Visual C++. 1994 aparece la primera versión de Delphi. 1995 se lanza al mercado Java. 1999 aparece Delphi 5.0 para Windows 98 y NT 2000. A continuación voy a presentarles 5 ejemplos de lenguajes de programación
los cuales voy a describir muy rápidamente en características, fortalezas, debilidades y opinión general que se tiene de este. Python de 1991, desarrollado por el holandés Gideon van Rossum, se caracteriza principalmente por permitir la creación de todo tipo de programas, incluso sitios web, y no requerir de compilación, ya que es un código interpretado. Sus principales fortalezas son el ser libre y de código de fuente abierto, lenguaje de propósito general, ser multiplataforma, estar orientado a objetos y ser portátil. Sus debilidades radican como tal en que los lenguajes interpretados suelen ser relativamente lentos. En opinión general, es una opción más para realizar páginas web dinámicas, tiene el gran beneficio de ser un lenguaje multiplataforma, por lo que tener problemas al utilizar una u otra plataforma es mínimo. JavaScript de 1995, desarrollado por la Netscape Corporation, se caracteriza por ser de lenguaje interpretado, es similar a Java, está orientado a objetos. Sus principales fortalezas son: los scripts tienen capacidad limitada por razones de seguridad, se ejecuta del lado del cliente, el lenguaje de scripting es seguro y fiable. Sus debilidades: no soporta herencias, código visible por cualquier usuario, el código debe ser descargado completamente, puede poner en riesgo la seguridad del sitio con el actual problema llamado XSS, que significa en inglés Cross Site Scripting, renombrado a XSS por su similitud con las hojas de estilo CSS. En conclusión, es un lenguaje fácil de aprender y que puede hacer un sitio web muy dinámico y de grandes efectos. Además, cuenta con múltiples librerías de terceros, las cuales pueden facilitar el desarrollo de los scripts. Ruby de 1995, desarrollado por el ingeniero japonés Yukihiro Matsumoto, como tal, se caracteriza por también estar orientado a objetos. Su lenguaje es de alto nivel, la sintaxis es similar a Python y a Perl. Es de característica open source y el lenguaje para la creación de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Sus fortalezas radican en la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, maneja excepciones, puede cargar librerías si el sistema operativo lo permite, es multiplataforma, es portátil, su desarrollo es de bajo costo, es de software libre y además es multiplataforma. Pero su debilidad como tal es relativamente nuevo y no cuenta con mucha documentación en comparación con otros lenguajes de programación. No está muy bien difundido en relación a otros lenguajes. En conclusión, su sintaxis es muy simple y fácil de aprender y posible utilizarlos en varias plataformas. Además, open source y es libre. Java de 1995, desarrollado por la Sun Microsystems, antes conocida como Oracle Corporation, es también orientada a objetos. Sus principales fortalezas radican en ser orientado a objetos y lo que permite es su modularización. Además permite la creación de aplicaciones de escritorio, tiene soporte a desarrollo de aplicaciones móviles y web. Su principal defecto o limitante es un lenguaje interpretado, así que relativamente es lento en comparación con otros lenguajes. En conclusión, es un lenguaje bastante documentado y tiene mucha facilidad de aprendizaje. Contiene muchas librerías, tiene varias alternativas de framework para desarrollo más fácil y creación de aplicaciones. Por último tenemos el C# del año 2000, desarrollado por la Microsoft Corporation. También orientado a objetos, está estandarizado por Microsoft por parte de su plataforma .NET. Sus principales fortalezas están en desempeñarse en forma plena en los sistemas operativos Windows, su sintaxis más que se compara en C y en C++, y la posibilidad de realizar aplicaciones web, de escritorio y móviles. La limitante de este equipo de sistema es que requiere un mínimo de 4 GB para su instalación, por lo cual lo hace por el momento imposible hacerlo de forma portátil. En conclusión, es un lenguaje ideal para desarrollar aplicaciones para los entornos de Windows. Las buenas prácticas de programación son las que diferencian a los buenos programadores de los malos. En general son las reglas, lineamientos y acuerdos que se tienen de manera informal en la industria del software para producir códigos de alta calidad. ¿Por qué es importante contar con estas buenas prácticas al momento de desarrollar
un lenguaje de programación, porque estas nos permiten tener legibilidad, eficiencia, o sea, como tal, utilización óptima de recursos, robustez y confiabilidad, mantenibilidad, o sea, la facilidad de corregir errores durante su compilación, adaptabilidad ante los requerimientos cambiantes y funcionalidades, conformidad de estándares, como por ejemplo comunicarse con otro programa, usabilidad, o sea, que sea fácil utilizar el código y menor costo de desarrollo, representados estos en tiempo y dinero. A continuación hablaremos del lenguaje C# y denominemos un poquito de las pautas y qué características tiene. Este como tal es el último de la línea de lenguajes derivados de C, que incluye C++ y Java. Es empleado por Microsoft para desarrollar la mayoría del código en .NET. Está orientado a objetos, es moderno, simple y potente. Mejora sobre C++ en las áreas de seguridad, eventos y recolección de desperdicios y basura. Soporta un safe que permite que el uso de punteros como en C, creación de páginas ASP.NET y demás servicios web. Referente a la sintaxis, los programas en C# pueden tener varios archivos, así como uno solo. Tiene un gran parecido a Java tanto en su estructura básica, que prácticamente es la misma. ¿Sí? Dependiendo de las variables, llevando punto y coma al final de cada instrucción. Además, es importante mencionar los espacios en nombres, que son usados por el framework.NET como una especie de organizador de clases, ya sea estos que tienen agrupadas en los distintos espacios de nombres que en Java se denominan paquetes. Las clases contienen campos variables, propiedades, valores accedidos a través de JetNet, métodos, funcionalidad, especiales, eventos, indexadores y delegates. En la sentencia se llama statement, cada statement termina en un punto y coma en cada unidad básica de ejecución del C#. Un programa C# está formado por una secuencia de instrucciones o statements que pueden ser declaraciones de variables, expresiones, selección, itinerario, etc. Existe el control de flujo, el acceso a los miembros, de adopción de modelos de C++ o expanding de modelos C++. En este también podemos utilizar las estructuras struct y punteros. En su semántica y tipo de semántica, las rutinas semánticas deben realizar la evaluación de las gramáticas siguiendo las reglas semánticas asociadas al lenguaje. Es así que al verificar que todas las rutinas estén bien escritas, que no se introduzcan sentencias con tipos de datos que no correspondan y que no sean esperados. La compatibilidad de estos, por otra parte, es muy importante y hará el analizador semántico, porque aquí es donde el analizador verificará los valores asignados a un objeto sean correctos